Queridos hermanos, queridas hermanas, hasta ayer Jesús ha venido hablando, nos ha venido enunciando las parábolas del reino de Dios y cesa de hablar. A partir de ahora toman la palabra la gente que ha escuchado lo que Jesús ha oído. Y es lo que vamos a escuchar hoy, una reacción de las personas que escuchaban a Jesús en aquella época. ¿Cuál fue la reacción de estas personas? ¿Pero de dónde saca esa autoridad así, esa sabiduría y esos milagros? ¿De dónde saca esos milagros? Pero no es Jesús, el hijo del carpintero, no es su madre María, no son sus hermanos y parientes, toda esta gente que conocemos de sobra. Pero ¿cómo puede ser esto? Que una persona así sea la que pretenda aparecer como el gran heraldo de Dios, el gran manifestador de Dios, el gran pregonero del reino de los cielos. Y Jesús, admirado, comenta: solo en su propia tierra es despreciado un profeta. Y allí no hizo milagros porque les faltaba fe. La familiaridad, en este caso con Jesús, el conocimiento de su origen humano, fue para ese entorno tan próximo a él mismo lo que les cerró la fe. Es tal vez la humanidad de Cristo, cuando nos acercamos a ella, lo que por una parte pueda manifestar a Dios, pero por otra parte aparta, oculta, la impide o obstaculiza la fe para algunas personas. Porque algunas personas pretenderían que Dios fuese pues alguien que aparece espectacularmente, un superhéroe, alguien que de una manera prodigiosa todo lo soluciona, y sin embargo Jesús aparece en un entorno muy familiar, y desde ese entorno familiar Él anuncia el reino de Dios, que no es nada de eso, sino, como Él mismo ha dicho, algo que es como una semilla de mostaza, muy pequeño, que empieza a actuar, o como la levadura se echa en la masa y la fermenta. A veces las fabulaciones o las imaginaciones de lo que nosotros creemos de cómo debe actuar Dios es lo que nos impide llegar al verdadero conocimiento de quién es el Dios verdadero que nos ha anunciado Jesucristo. La palabra Dios no es una palabra unívoca. La palabra Dios puede designar realidades muy distintas. Unos tenían unos dioses, otros, para los musulmanes Dios es así, para los de otras religiones es así, y para nosotros los cristianos, ¿quién es Dios? El que nos ha manifestado Jesús. Quien nos ha manifestado Jesús, y además lo confesamos como el Dios verdadero. No otra idea, sino el Padre de nuestro Señor Jesucristo, la Trinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y cómo actúa este Dios? Actúa con la misericordia, con la compasión, con el perdón, actúa interviniendo en nuestra historia porque Dios mismo ha decidido encarnarse y venir a nuestra historia, y sigue actuando a través de personas que, movidas por el Espíritu Santo, confiesan que Jesús está junto a nosotros como el Dios vivo que nos ha salvado y que nos acompaña en la peregrinación, en el éxodo a lo largo de la historia, en el proceso de liberación de nuestras existencias del poder del mal, del poder del pecado, para desembocar en el reino de los cielos. Y esto en la cotidianidad de cada día, con nuestros padres, hermanos, hermanas, familiares, en las circunstancias de nuestro trabajo, de nuestra familia, de nuestros amigos, en nuestro entorno. Es aquí y ahora donde se realiza nuestra salvación. No es en un lugar idílico o en un lugar lejano. Es aquí y ahora, cada uno de nosotros, en nuestra propia circunstancia, donde se realiza esta maravillosa historia de la salvación, esta irrupción de Dios en nuestra historia a través de Jesucristo. ¿Cómo? Pues a través de los sacramentos, a través de la palabra de Dios, a través de nuestra vida cristiana. Que el Señor nos conceda no escandalizarnos de la cercanía de Dios, que esta cercanía no sea para nosotros obstáculo para creer en Él, sino que sea un signo del amor misericordioso de Dios, que ha querido estar tan cerca de nosotros. Que no seamos como aquellos que decían ¿quién es este?, sino que reconozcamos en este Jesús al Salvador de nuestras vidas, a nuestro más cercano amigo, al Dios que ha venido a salvarnos.
Que Él nos bendiga y nos acompañe en esta jornada, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.